Gracias, presidente, ministro, señorías. Bueno, señor ministro, vamos a hablar del presupuesto. Yo creo que usted se siente cómodo hablando de muchos temas. Parece que esto va a ser un debate de política general, este debate de política general que no tenemos en esta legislatura, pero no, es el debate de presupuestos y, por tanto, vamos a intentar, con el tiempo que tenemos, de posicionarnos en relación al presupuesto. Nuestro grupo presenta enmienda a la totalidad, porque entendemos que no son unos buenos presupuestos y vamos a intentar acreditárselo y a justificárselo. Y no son unos buenos presupuestos para Cataluña, por supuesto, pero tampoco no son unos presupuestos buenos para el conjunto del Estado español. Usted decía esta mañana que estos eran los presupuestos para repartir el crecimiento económico. En Cataluña no nos llega el reparto, señor ministro, y se lo vamos también a intentar acreditar. Usted y sus socios de Ciudadanos están diciendo que estos presupuestos, que el presupuesto del 2017, por primera vez, cumplieron los objetivos de déficit. Y España, el conjunto del Estado español, cumplió los objetivos de déficit. Pero sus presupuestos, los presupuestos de Ciudadanos, no cumplieron el objetivo de déficit. La Administración central, señor ministro, se desvió un 69% respecto a su objetivo de déficit y la Seguridad Social un 5,27% respecto a su objetivo de déficit. Los presupuestos de Ciudadanos y los presupuestos del PP no cumplieron el objetivo de déficit. El Estado español cumplía el objetivo de déficit. ¿Sabe por qué? Porque las corporaciones locales, por sexto año consecutivo, cumplieron sus objetivos de déficit. No cumplieron los objetivos de déficit, generaron superávit. Y las comunidades autónomas, por primera vez, la Generalitat incluida, no puede decir desde esta tribuna que el Gobierno de la Generalitat ha abdicado de sus obligaciones. Quien ha abdicado de cumplir el objetivo de déficit es usted y sus socios de Ciudadanos, no la Generalitat de Cataluña, que cumplió el año pasado el objetivo de déficit. Y este año, señor ministro, no van a cumplir el objetivo de déficit. ¿Por qué? ¿Porque lo dice este humilde diputado? No, señores de Ciudadanos, no, señores del PP. ¿Porque lo dice la AIREF? Hombre, escuchemos qué dice la AIREF. La AIREF dijo la semana pasada en sede parlamentaria que la Administración central se iba a desviar entre un 57% y un 85% el objetivo de déficit y que la Seguridad Social se iba a desviar un 36%. Pero no va a cumplir usted el objetivo de déficit en la Administración central o la Seguridad Social porque le dice el humilde diputado o porque dice la AIREF. No lo va a cumplir porque lo dice usted. Hoy hemos visto cómo los periódicos han filtrado una carta que usted dirige a Europa diciendo que no va a cumplir la Administración central los objetivos de déficit del presupuesto que hoy presenta aquí. Esto es la realidad. Y estos son sus presupuestos. ¿Y por qué no van a cumplir el objetivo de déficit? Yo se lo digo, no van a cumplir algunas previsiones de ingresos. No me lo han dicho, se lo digo yo. ¿Y por qué se lo digo? Hombre, porque el año pasado recaudó 1.000 millones de euros menos de IRPF de lo que tenía presupuestado. Sí. ¿El año pasado recaudó 1.000 millones de euros menos de lo que tenía presupuestado de impuestos sobre sociedades? Sí. ¿El año pasado recaudó 460 millones menos de impuestos especiales? Sí. ¿El año pasado recaudó 4.000 millones menos de lo que tenía presupuestado de ingresos tributarios el Estado español? Sí. Este año va a recaudar menos IRPF de lo que tiene presupuestado. Y va a recaudar menos impuestos especiales. Y no lo vamos a discutir. Vamos a esperar a 31 de diciembre y lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo comprobamos el año pasado, señor ministro? Y estos son los malos presupuestos desde la óptica del gasto. En Cataluña especialmente. Y después le voy a hablar de otros ámbitos. Pero las inversiones en Cataluña. Ustedes no pueden decir que este es un presupuesto que invierte mucho más en Cataluña. El señor Rajoy viene a Cataluña de vez en cuando, acompañado del ministro de Fomento, y hace una promesa de lluvia de millones. ¿En qué se convierte esta promesa de lluvia de millones? En un presupuesto que aproximadamente invierte el 3,6% de la inversión territorializada de todo el conjunto del Estado español. 19% del PIB, 16% de la población. Pero esto es lo que tienen presupuestado. Después, ¿qué ejecutan? Me dijeron, en Cataluña hemos ejecutado el 80%. Estoy esperando todavía el listado, señor ministro.
Pero la realidad, ¿cuál es? Se la voy a explicar. Mire, de las inversiones de la sociedad Adif en Cataluña, el año pasado no invirtieron ni el 50% de lo que estaba presupuestado. De todas las inversiones de cercanías, mire que han hablado ustedes de cercanías en Cataluña, solo han invertido el 62% de lo que estaba presupuestada. De todas las inversiones de puertos del Estado, solo han invertido el 35% de lo que estaba presupuestado. De Aquamed, Ministerio de Agricultura, por no dejar a nadie sin protagonismo, solo invirtieron el 16% de lo que estaba presupuestado. Del conjunto de sociedades, han invertido el 75% de lo que estaba presupuestado. Es decir, que es como cada 4 años no invirtiesen nada, señor ministro. Y todas las inversiones que aparecen en los presupuestos de este año son inversiones recurrentes. Algunas de ellas empezaron a aparecer en el presupuesto el siglo pasado. Son inversiones que se perpetúan, que no terminan nunca, que se ejecutan mal y tarde, señor ministro. Mire, la licitación de la Administración General del Estado en Cataluña en 10 años ha caído un 90%, señor ministro. De 2.000 y pico millones de euros a 200 millones de euros. La licitación de obra nueva. El 2017, la licitación de obra nueva de su gobierno en Cataluña cayó un 23%. ¿Sabe cómo evolucionó la licitación de obra pública de la Generalitat de este gobierno que abdica? Incrementó un 43%, señor ministro. Diferencia, disminución de un 23%, incremento de un 43%. Por tanto, las inversiones, yo se las repasaría. Empezaría por el desdoblamiento de la Nacional 340, lo que tenía que ser la A7, parado desde el siglo pasado. Continuaría y miraría la A27. El tramo entre Vandellós y Tarragona de vía única, todavía de vía única. Se empezaron las obras en el 2004. Estamos avanzando a una media de 2,4 kilómetros año. Subiría a Barcelona, en Vallirana, la variante de Vallirana, empezada en el 2004. ¿Sabe a cuánto avanza cada año? A 160 metros de variante cada año. 160 metros. Esta es la media. Hace 15 años para ejecutar 2,4 kilómetros, señor ministro. Y esto es un recurrente. Si se van a Girona y ven la Nacional 2 en Girona, exactamente lo mismo. ¿Me pueden decir qué obra nueva han incorporado en los presupuestos en Cataluña? Pero no este año, a lo largo de los últimos 5 años. Explíquenselo a los catalanes, porque los empresarios catalanes van allí y son educados. Y al señor ministro y al señor Rajoy le aplauden, le miran y dice, otro año no. Y miran los presupuestos y dicen, otro año no. Esta es la realidad. Y por eso en Cataluña están las cosas como están, señor ministro. Sí. Usted puede subir aquí y dice que estos catalanes, que el gobierno ha abdicado, pero la realidad es la realidad, señor ministro. Y con las corporaciones locales y las comunidades autónomas no cumplen estos presupuestos. No cumplen. Aplican la LOFCA. Y no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de compromiso. Hace 4 presupuestos que usted sube a la tribuna y dice los próximos presupuestos habrá reforma de la financiación local y de la financiación de las comunidades autónomas. Y los próximos presupuestos no hay reforma ni de una ni de otra. Y esta es la realidad. Y por eso le presentamos nosotros una enmienda a la totalidad. En el ámbito de los ingresos tributarios o de las medidas tributarias, algunas modificaciones del IRPF, que compartimos algunas, y algunas del IVA, el IVA del cine. Claro, 50 millones de euros. El año pasado no podía ser, este año puede ser. Oiga, esta Cámara ha aprobado, a propuesta nuestra, la modificación del IVA de los servicios funerarios. ¿Están en los presupuestos? No. Ha aprobado, a propuesta de Esquerra Republicana, la modificación del IVA de los servicios veterinarios. ¿Están en los presupuestos? No. Hay un compromiso de todos los grupos para modificar el IVA de la dependencia, del 10 al 4%, una cosa absolutamente justa. ¿Están en los presupuestos? No. Esto es lo que presentamos nosotros, enmienda a la totalidad. Y después, señor ministro y señores de Ciudadanos, la semana pasada este era el presupuesto azul, era el presupuesto naranja, había un complemento naranja, había una medida naranja, después había una medida azul. Y la verdad es que hoy en esta Cámara, bueno, en esta Cámara no, en los pasillos de esta Cámara se ha presentado una enmienda a la totalidad
que no vamos a discutir, pero es la verdadera enmienda a la totalidad de los presupuestos de Ciudadanos. Y se la ha presentado el PNV de forma muy hábil, porque todo lo que habían pactado ustedes de mejora de pensiones han hecho el ridículo. El ridículo. Realmente, la enmienda a totalidad de su presupuesto y de su reforma de las pensiones se la han presentado los 5 diputados del PNV. Esta es la realidad. Y aquí tendrían que subir sí, ustedes van a decir, ya lo han pactado. Oiga, cada grupo hace lo que tiene que hacer y nosotros no se lo vamos a criticar. Ahora, los que habían salido hace 2 semanas, el señor Rivera, que no sabía si subían las pensiones un punto y medio, las pensiones ustedes se las reservaban a quien se las tenían que reservar, pero se presentan a ustedes mismos una enmienda a la totalidad respecto a la reforma de las pensiones. ¿Que nosotros estamos de acuerdo con el incremento de las retribuciones de los funcionarios? Por supuesto, pero eso no quiere decir que el resto de los presupuestos sean unos buenos presupuestos. Estos días había una polémica. La ejecución podríamos tomar varias partidas presupuestarias, de la I+D+I. Absolutamente baja. ¿Qué hacen? Corrigen. No, es que los privados no nos piden préstamos, no podemos ejecutar. Hombre, pues si no te piden préstamos, pasa esta partida a subvenciones directas de capital o de corriente. No, ¿por qué? Porque entonces se gastan. ¿Por qué? Pues que es la trampa del presupuesto. Tú presupuestas partidas que sabes que no vas a ejecutar para intentar compensar los ingresos que no vas a tener de partidas que presupuestas también al alza. Por tanto, señor ministro, estos no son unos presupuestos que pueden tener nuestra confianza. Entendemos que son unos malos presupuestos para Cataluña, para los catalanes, para los sectores productivos en Cataluña. No hay ningún gesto de cara a la pequeña y mediana empresa, no hay ninguna novedad en cuanto a las inversiones. A mí me gustaría que a lo largo de estos días alguien, si no hoy, en cualquier otro momento, que venga y diga, diputado Abel, mire, estas son las nuevas inversiones en Cataluña y les doy un margen de 10 años para atrás. 10 años, mire que les digo. A ver cuál es una inversión que estaba en los presupuestos y que ya no está contemplada a lo largo de los últimos 10 años. Esta es la realidad, señor ministro. Voy acabando, señor presidente. Y, en todo caso, pues como la distribución del grupo mixto no me permite réplica, pues vamos a encontrar alguna otra ocasión para contrastar nuestros pareceres. Muchas gracias.